La mañana en directo. Como les habíamos anticipado, esta mañana pudimos conversar con el ministro, grabar una entrevista con el ministro de Salud, Jason Ausa, quien anunció muy temprano un decreto supremo del gobierno, en realidad dos decretos que en esencia establecen que a partir ya de la vigencia de los decretos en todos los lugares públicos, ¿qué le digo? Restaurantes, cines, supermercados, iglesias y otras instituciones también públicas, privadas, se le va a pedir a las personas el carnet de vacunación, ¿sí? Mínimamente una dosis. Pero vamos a escuchar la explicación detallada que ha dado el ministro sobre el contenido de este decreto. Esta fue la entrevista que le hicimos. Esta mañana muy temprano se conoció un decreto, usted lo ha anunciado, respecto a la pandemia del coronavirus y mayores medidas para controles. Quisiéramos que nos dé algunos detalles, ministro, en qué consiste estas nuevas medidas que se han decidido desde el gobierno. Lo escuchamos. Sí, son dos decretos los cuales se han emitido. Uno que amplía lo establecido en el decreto 4451, que en las medidas de bioseguridad ahora incluye que en las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados, supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otras donde exista aglomeración, se deberá solicitar a las personas el carnet de vacunación con esquema completo. Esto quiere decir esquema completo con las 2 dosis de Sputnik, Pfizer, Sinopharm o AstraZeneca, o una dosis de Johnson & Johnson. Por el momento son las vacunas que utilizamos. Se va a aceptar también el carnet de vacunación con la primera dosis para aquellas personas que ante la publicación de este decreto supremo recién se hayan hecho vacunar y no cuenten con la segunda dosis, pero se va a exigir el esquema completo cuando el tiempo o el intervalo entre dosis y dosis ya haya transcurrido. Además, se debe aclarar que aquellas personas que quieran ejercer su derecho a no vacunarse deberán presentar una prueba PCR emitida no más allá de las 48 horas antes del ingreso a los establecimientos señalados. Debemos aclarar también que las empresas de transporte interdepartamental, aéreo, terrestre, fluvial, férreo, que transporten pasajeros al interior del país deberán solicitar este carnet de vacunación según lo anteriormente establecido. De la misma forma, aquellas personas que trabajen como funcionarios públicos, servidores, servidoras públicas, en empresas públicas, que estén trabajando dentro del Estado, deberán presentar su carnet de vacunación en los mismos parámetros que hemos establecido o en su defecto. Aquellas personas que no quieran acceder a la vacuna deberán presentar todos los lunes una prueba PCR negativa. En ese sentido, estamos intentando precautelar la salud de nuestro pueblo y este decreto supremo y las nuevas medidas que en él se están incorporando van a tener vigencia a partir del primer día de la gestión 2022. Ese es el primer decreto y el segundo decreto establece la portabilidad del certificado de vacunación. Con este decreto estamos implementando un carnet de vacunación que se constituye primero en el documento oficial, un documento de carácter nacional, que es portable, que es además verificable, que es seguro, gratuito y acredita que los estantes y habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia fueron vacunados. Además, a este carnet de vacunación portable estamos adjuntando también la certificación de los resultados de pruebas de laboratorio para evitar falsificaciones en este aspecto. Vale decir que estamos dando todas las facilidades, toda la seguridad para la portabilidad. Uno poniendo el carnet de identidad
va a tener ahí el reporte de su código QR, que cumple además requisitos internacionales, para en algún momento, como es la tendencia en la región y en el mundo, este carnet de vacunación y esta certificación de prueba PCR negativa sea útil para viajar al extranjero. Entonces, con estos nuevos decretos supremos, pretendemos, primero, respetar el derecho de aquellas personas que no deseen vacunarse, pero por sobre todo, precautelar la salud de aquellas personas que hasta la fecha se han vacunado. Ministro, vale decir que las instancias de dirección de algunas empresas, gerencias, pueden ser públicas o privadas, que consideren que es necesario pedir el carnet a sus funcionarios y sus trabajadores, lo pueden hacer, ministro. Este decreto abre esa posibilidad. Usted bien decía, el que no quiere vacunarse está bien, pero cada lunes tendría que presentar una prueba PCR. Entonces, ministro, esto abre la opción de que entidades, instituciones, empresas públicas o privadas pudieran decidir pedir a su personal el carnet de vacunación, ministro. No solo abre la posibilidad, establece aquello que usted menciona. Si yo quiero estar en un espacio donde existan otras personas, primero debo garantizar que estamos vacunados. Si no quiero someterme a la vacunación, debo garantizar que no soy portador del COVID. Y la única forma para eso es mostrar una prueba PCR negativa. En ese sentido, estamos determinando y estamos asignando a los gobiernos subnacionales, a las empresas, a las instituciones, tanto públicas y privadas, la posibilidad de tener un elemento normativo que permita extremar las medidas de bioseguridad para su funcionamiento. Ministro, los ejemplos siempre son valederos e ilustran. A partir de la emisión de este decreto, los supermercados, por ejemplo, en todo el país, van a tener que pedir el carnet de vacunación al ingreso a las personas. Tal cual usted lo menciona, tal cual usted lo dice. Esto no va a ser a partir de la emisión de este decreto supremo que ha sido emitido hoy. Ha sido emitido, mejor dicho, el día de ayer ha sido aprobado y publicado. Entonces cobra vigencia a partir del día de hoy. Pero estas nuevas incorporaciones, y en el mismo decreto está establecido, que entra en vigencia, a partir del 1 de enero. Vale decir, nosotros tenemos el decreto supremo 4451, que establece medidas de bioseguridad, uso de barbijo, distanciamiento social, y todas las medidas de bioseguridad que se conocen. Esas medidas se amplían hasta el 30 de junio. Ministro, es importante esas aclaraciones, lugares públicos, las iglesias también, por supuesto. Claro que sí. Lugares públicos, iglesias, cualquier lugar donde exista aglomeración de personas. Ministro, ¿se van a hacer controles? No sé si se van a desplegar brigadas para que se haga el control, si evidentemente se está pidiendo el carnet, por lo menos en lugares donde hay mucha concurrencia. ¿Esto cómo lo han pensado? Esta es una tarea, primero, es una decisión que ha sido exigida por los gobiernos departamentales, de todas las, no solamente departamentales, por todos los representantes de todas las autonomías. En el último Consejo Nacional de Autonomías que celebramos en la Casa del Pueblo, ha sido una determinación de la última reunión que hemos llevado adelante con los servicios departamentales de salud y los alcaldes. En el Consejo Autonómico, entonces, esta decisión ya fue tomada con el consenso de los gobiernos subnacionales. Ahí se la tomó. Claro que sí. Ha sido un pedido y está en la resolución. Está en la resolución del Consejo de Autonomías la exigencia del carnet de vacunación para espacios donde exista concentración de personas. Está también en la última reunión que hemos sostenido
con los servicios departamentales de salud. Ministro, ¿hasta cuándo va a regir esta decisión de que se pida el carnet de vacunación? Si mal no le entendí, creo que es hasta junio del próximo año. ¿Hasta cuándo? Por el momento, nosotros tenemos que realizar una evaluación constante de lo que pasa en la pandemia. Nadie esperaba la llegada de una variante como Delta, que significa nuevos planteamientos a las estrategias que estamos aplicando como ministerios de salud. Y cuando ya se tenía establecido, nadie esperaba la llegada de Omicron. ¿Qué otros retos más nos traerá la pandemia? Eso es algo que evaluamos día a día. Por tanto, esto está vigente hasta el 30 de junio del 2022. De ser pertinente, ampliaremos su vigencia. Ministro, en lo personal, usted, y bueno, también como autoridad, la principal autoridad de salud del país. Ministro, yo sé que esto que le voy a preguntar tiene que ver con decisiones de gobiernos subnacionales, pero un criterio del gobierno nacional es importante. ¿Cómo ve las fiestas de fin de año? Navidad, Año Nuevo, que salones, fiestas, reunión de grandes cantidades de gente, en fin, bueno, se dice, ¿no? Vamos a exigir medidas de bioseguridad, pero al final no sé si esto se cumple. ¿Se deberían restringir con mayor rigurosidad estos acontecimientos, fiestas, salones, reuniones? ¿Qué dice, ministro? Esto siempre tiene que ser evaluado de acuerdo a la realidad local, que es muy distinta de departamento a departamento, de municipio a municipio. Entonces, no se puede hacer un análisis global y tomar determinaciones globales ante realidades que son tan heterogéneas. Es por eso que existen servicios departamentales de salud, direcciones municipales de salud, jefaturas distritales de salud, para que en base al conocimiento de la realidad local puedan tomar las determinaciones que sean necesarias. Lo que sí podemos decir a la población es que intentemos evitar la aglomeración de personas. Extrememos las medidas de bioseguridad. Ministro, penúltima pregunta. Usted bien decía, el gobierno ha puesto a disposición de la población muchas vacunas. Qué pena, algunas se tuvieron que desperdiciar porque no se las aplicaron a tiempo, quienes tenían que hacerlo no tenían un plan, en fin. Pero de que hay vacunas, y es cierto. En los últimos días se escuchó un comentario en sentido de que sí, el gobierno ha puesto a disposición muchas vacunas, se ha preocupado por ese tema y creo que varios lo destacan. Pero, ¿qué falló, ministro, para que no corra mucho más rápido el proceso de vacunación y el porcentaje de vacunados sea más alto? Fallaron alcaldías, fallaron sedes, fallaron gobernaciones, debieron haberse implementado más brigadas, vacunatones, no lo sé. ¿Qué pasó, ministro? Hay vacunas, no se puede negar, pero muy lento el proceso y no se alcanzó el porcentaje que se hubiera querido. ¿Cuál es su diagnóstico, ministro Ausa? El porcentaje que se ha alcanzado hasta la fecha, teniendo en cuenta nuestra población vacunable, nuestra población objetivo en primera instancia, es un porcentaje considerable. Vacunar más del 67-68% de nuestra población mayor de 18 años es un elemento que se tiene que destacar. Teniendo en cuenta de cuál era la capacidad vacunal en nuestro país. En las campañas más grandes de vacunación se han vacunado 1 millón de dosis de una misma enfermedad. Hoy hemos superado los 9 millones. Hemos superado nuestra capacidad histórica de vacunación en 9 veces. En ese sentido, es algo que tenemos que destacar. Sí, existen muchas cosas en las que podemos mejorar, seguro que sí. Existen muchas cosas que están ligadas a la idiosincrasia de nuestra población, también. Que existen factores como los grupos antivacunas que en su momento han posicionado situaciones religiosas, creencias, otros pretextos más imaginativos, por decirlo de manera respetuosa, que han perjudicado el proceso de vacunación. Y también debemos decir
que ha existido en algún momento una irresponsabilidad de algunos gobiernos subnacionales, como por ejemplo, bueno, no hablaremos de nombres, pero está por demás establecer que en algún momento, en un paro totalmente sin justificación de ningún tipo, han suspendido servicios de salud. Se ha dificultado el proceso de vacunación, se ha dificultado la logística de vacunación. Pero nosotros queremos dar un paso adelante, ver que hemos avanzado significativamente, que podemos hacerlo mucho más, y que si en algún momento hemos confiado en la voluntad de la población, está muy bien la información, pero también en este momento en el que en más de 2 meses apenas hemos avanzado 8 puntos porcentuales, es necesario tomar este tipo de medidas. Ministro, cierro con esto, y ojalá nos pueda dar un anticipo, aunque sea pequeñito. Sabemos que ya estamos en puertas de que Inglasa informe, luego de todas las pruebas que se han hecho, si Omicron ha ingresado a Bolivia. ¿Esto se ha dado o puede estar tranquila la población? Hasta ahora no se ha detectado todavía la presencia de Omicron en el país. Ministro, ¿qué nos podría adelantar brevemente? Lo que podemos decir a la población boliviana con total solvencia, con total seguridad, es que hasta la fecha no se ha detectado la variante Omicron en el país. Esa la entrevista, así finalizó la entrevista con el ministro de Salud, Jason Ausa, a quien le agradecemos haber atendido esta mañana temprano nuestra llamada y haber aceptado conversar con nosotros, con el programa La Mañana en Directo, y darnos todos esos detalles sobre el decreto que emitió el gobierno, también hoy muy temprano. Y por otra parte, en la parte final, lo que nos decía el ministro, muy concreto y contundente. No llegó la variante Omicron a Bolivia. Hasta el momento, por todas las pruebas que se analizaron, el Inglasa es el que hace ese trabajo, el ministro nos dice, no está todavía, y ojalá que no llegara, ¿no? Pero el ministro nos dijo, no tenemos la variante Omicron hasta el momento en Bolivia. Ese es el dato que nos ha dado el ministro. Yo entiendo que hoy sí va a hacer conocer un reporte oficial el Inglasa, que depende del Ministerio de Salud, pero el ministro nos dio ese anticipo, seguramente él ya tiene el informe, y nos dijo que no se ha encontrado la variante Omicron en nuestro país. Y todos los detalles que dio el ministro con relación a la exigencia del carnet de vacunación para las personas en lugares concurridos, lugares públicos, pero ojo que el ministro dijo, esto no es solo para lugares públicos abiertos, supermercados, iglesias, restaurantes. Las empresas, las instituciones también pueden decidir pedirles a sus funcionarios, trabajadores, ejecutivos, el carnet de vacunación. Si alguien no quiere vacunarse, está bien, no se va a vacunar, pero debe presentar su prueba PCR. Y si es en alguna entidad y es funcionario y no desea vacunarse, cada lunes tendrá que presentar esa prueba de PCR. Son los datos que nos ha dado el ministro Jason Ausa respecto de esta decisión que ha tomado el gobierno y que regirá la exigencia del carnet hasta junio del próximo año.